y platicaba. Primero le doy la bienvenida al maestro Astillero. ¿Cómo estás? Van a salir astillas como siempre. Y platicaba con el maestro y vamos a juntar nuestro dinero para comprar un banco, ya que bajaron. Pues un banquito, aunque sea como estos en los que estamos sentados, a lo mejor mira, es más, más productivo y con menos sobresaltos, porque ahora lo que tenemos es todo esto que están pasando los banqueros respecto a las comisiones bancarias, que es un asunto que pega, impacta mucho a la gente, porque realmente hay una molestia generalizada por el mal funcionamiento, la ineficacia, el maltrato, y este esquema de comisiones que, comparado con los países de origen, nos muestra una voracidad, una política económica de los bancos que en muchas ocasiones sustentan la operación en sus países sede, justamente con las ganancias excesivas que se tienen en México. Un sistema bancario que tiene una tecnología trasladada, poco personal y una atención dispersa como una manera de concentrar más las ganancias económicas. No estarían en esta circunstancia los banqueros si estuviesen ofreciendo un servicio que fuera un apuntalamiento del desarrollo económico, financiamiento real de procesos productivos, sino lo que se tiene es una banca que, como lo dijo el propio Ricardo Monreal, en cuanto a comisiones bancarias y en cuanto a intereses, están cercanos a la usura, y eso es la realidad cotidiana. Frente a eso, lo que estamos viendo es una estrategia obradorista muy peculiar, porque parecieran la estrategia del policía bueno y el policía malo. El policía malo es Ricardo Monreal, decidido a sacar adelante una iniciativa con la cual no está de acuerdo, o dice no estar de acuerdo, el policía bueno, que en este caso sería López Obrador. Y con una diferencia también entre la postura del líder del Senado, que es el zacatecano Ricardo Monreal, y el ebrardista Mario Delgado, mucho más cercano al sector financiero, ¿no? Sí, claro, pues él fue secretario de Finanzas del gobierno capitalino y de Marcelo Ebrard, secretario de Finanzas en ambos casos. Entonces, claro que conoce muy bien todo este asunto. ¿Qué es lo que va a resultar aquí? Creo que más allá de los detalles de pesos, centavos, caídas, bolsas, Senado, Cámara de Diputados, lo que está en el fondo es hasta dónde está dispuesto a llegar López Obrador con su política de la Cuarta Transformación. No puede haber un cambio real en México si no se tocan las fibras sensibles de un sistema económico que ha producido lo que hoy ha generado una corriente social de apoyo. Ahora, me parece que forma es fondo, mi querido Julio. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con el análisis que haces del sistema financiero, de la banca en particular, las comisiones y los intereses en las tarjetas de crédito, por ejemplo, que son una locura, pero forma es fondo, ¿no? Parece que desconoce totalmente cómo van los vaivenes del mercado el señor Monreal, y hace una declaración de estas que le ponen la torre al dólar, a la bolsa y a todo lo demás. Hay que hacerlo, por supuesto, y yo creo que López Obrador estaría de acuerdo, pero que se serene, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor estamos en presencia de un estilo político cuya forma es el descontón y el arreglo. Ya lo vimos en el asunto, justamente el reciente de la construcción del aeropuerto de Texcoco, que fue el gran descontón, y luego el arreglo en el pacto de la alcachofa, donde se pusieron todos de acuerdo. Pacto de la alcachofa. Sí, pues de la alcachofa, que ya ves que se hizo en el restaurante Corazón de Alcachofa en Polanco, ahí se hizo la reunión. Entonces aquí estamos también en presencia de algo que simplemente nos tiene en este momento, Paco, hablando de un asunto que hace una semana no estaba en la mesa de discusión, que es el de las comisiones bancarias. Y podrá ser descontón y sobadita, ¿no? Puede ser también. Bueno, recordemos que el propio sistema bancario está llamado o convocado a apoyar el financiamiento de obras del propio gobierno federal, que por otra parte muy probablemente no va a tener los recursos suficientes para todo lo que está planteando. De tal manera que habrá una asociación del capital privado con el interés público, con el gobierno, para echar a andar algunas de estas obras importantes que, bueno, pues ya las tenemos ahí, que forman parte de esta estrategia de López Obrador, que es un poco el plantear las cosas, corregir, ajustar, sondear
y luego ir corrigiendo sobre la marcha. Ahora, me queda claro que si Ricardo Monreal está actuando por su cuenta y le está llevando las contras a López Obrador, se está metiendo, como diría mi madre, en el callejón de los bofetones. Sí, Ricardo Monreal no tiene una fuerza política y social propia, es decir, tiene una carrera propia, tiene su propio valor individual, pero él no es quien está al frente del Senado. Quienes ganaron y quien tiene la fuerza constitutiva es López Obrador, a quien le bastaría en este momento activar, por decir, al grupo de Martí Batres para poder mover todo esto sin mayores circunstancias. Y esto forma parte de un proceso general de falta de fuerza de la oposición a López Obrador, y lo digo en un sentido sano, en un sentido de que hubiera los contrapesos y las propuestas eficaces frente a todo esto. Pero si estás viendo que se están peleando los panistas, los priistas están nada más administrando los restos del cadáver insepulto, el PRD está a punto de desaparecer, pues ¿qué haces? Es el gran problema, y lo vimos con esta famosa marcha pro Texcoco, a favor de Texcoco, que fue pues realmente muy reducida en cuanto al número de personas y sobre todo desdibujada en cuanto a su propuesta ideológica y política, convertida en una mezcolanza de puntos de vista, de opiniones y sin continuidad política. Esto hace que en México hoy el dominio político pleno lo tenga López Obrador a través de sus instancias, que tiene además controladas ya Senado, Cámara de Diputados, gubernaturas, y lo que vendrá en cuanto tome posesión. Hay que recordar que la marcha que le dolió a López Obrador fue una marcha que verdaderamente fue nutrida, en donde todo el mundo tenía un propósito, todo el mundo venía de blanco y llegó a la Plaza de la Constitución, y una marcha nutrida. Le dolió porque lo estaban rebasando por la izquierda. Pero esto que vimos, pues bueno, podrá haber mucha gente que tenga su opinión válida al respecto de Texcoco, pero pues así no van a lograr absolutamente nada, ¿no? Así es, y eso es un problema de funcionalidad del sistema político. Si no hay el contrapeso de una oposición que tenga validez y que tenga argumentación, y tenemos al Partido Acción Nacional dividido, con un dirigente que, dicho sea, como dice el clásico, con todo respeto, pero parece demeritado frente a antecesores de él que fueron de mucha fuerza ideológica, discursiva. Y luego con alguien como Felipe Calderón y Margarita Zavala, que proponen hacer ahora, a futuro, lo que no pudieron hacer cuando tuvieron el poder, y que tampoco lo pudieron hacer electoralmente en esta ocasión, donde incluso la recolección de firmas para la candidatura sin partido de Zavala, pues fue impugnada y formalmente registrada como algo lleno de irregularidades. Así no hay oposición y no hay funcionalidad política. Y es bien peligroso porque está la tentación del autoritarismo, ¿eh? Sí, hay, desde luego, hay esa tentación. Como resultado de esta falta de funcionalidad política, se concentra el poder en un solo polo y del otro lado no hay nada. Maestro Astillero. Distinguido Paco, gracias. Ya, por favor, traigas el banco. Nos traemos el banco, por favor. Seremos banqueros de este tipo. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión.